Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Tal como lo habíamos anunciado este jueves, desde luego hemos adelantado nuestro acostumbrado panel de debate político semanal del día viernes y saludo cordialmente a nuestros amigos. Juan José Martel, ¿cómo estás, Juan José? Buenos Ahora días, día jueves. Buenos días, un gusto estar madrugando día jueves para estar con todos los amigos. Gracias, te agradezco muchísimo también, doctor Kirio Waldo Salgado. Gracias por acompañarnos. Pues mire, yo me siento raro. ¿Sí? Jueves, Sí, ya ¿verdad? jueves me siento raro. Raro, qué bueno. Pero con gusto estamos aquí. Gracias, tenemos un programa especial el día de mañana y entonces por esa razón, pero qué bueno que nos acompañe Garrí, también aquí está Garrí Safi, gracias por acompañarnos, Garrí. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Julio Valdivieso, también extrañamos tus 2 días, tus 2 viernes de ausencia, ¿no? En el programa. Muchas gracias, Ernesto. Un placer estar nuevamente. Pero nos alegramos, Julio, de que todo haya salido bien. Gracias. Sí, ya estás bastante... Con el roleado. ¿Sí? Qué bueno, que nos alegra muchísimo, ¿no? Este día, con nuestro acostumbrado panel, queremos analizar el contexto del país y la factibilidad que hay precisamente para concretizar una agenda de nación que no solo facilite el diálogo, sino también produzca salidas a los problemas serios que sufrimos los salvadoreños. Ayer, una vez más, fuimos testigos de un nuevo encuentro entre secretarios generales y el gobierno, un esfuerzo que apunta hacia el estudio de las recomendaciones de organismos internacionales para resolver los problemas fiscales que atraviesa el país. Incluso hubo un compromiso del gobierno de establecer un decreto de austeridad que vaya a ser de alguna manera tajantemente aplicado para evitar más gastos dentro de la estructura pública del Estado. Así es que, y si el tiempo nos alcanza ahora en este análisis, también vamos a hablar sobre la nueva focalización del subsidio a la energía eléctrica y su impacto en la población, que es un tema que también esta semana hemos conocido. Así es que 3 preguntas claves van a ayudar a guiar nuestra discusión de este día. La primera pregunta dice así: ¿qué motivos atrasan un acuerdo político de país? ¿Puede Naciones Unidas presionar para concretizar acuerdos? ¿A qué costo el gobierno aplica una nueva focalización del subsidio a la energía? Esta segunda pregunta, la anterior, vamos a darle la de Naciones Unidas. ¿Puede Naciones Unidas presionar para concretizar acuerdos? Esta pregunta es precisamente por la presencia del facilitador de Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, que está en el país y que está desde luego trabajando con facilitar ese diálogo con los partidos de oposición y por supuesto el gobierno. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que hagan buen uso de nuestro sistema de comunicación, que están abiertos para que participen. A ver, entrando, Juan José, ¿qué motivos de alguna manera crees tú que atrasan un acuerdo político y qué expectativa te dejó la reunión que hubo ayer precisamente con ellos? Yo creo que hemos señalado en varias ocasiones lo difícil y lo complejo que es llegar a acuerdos políticos pequeños en un país polarizado. Con mayor razón cuando los acuerdos son mayores y cuando los acuerdos tocan intereses más grandes. Y con mayor razón todavía cuando estamos en un clima preelectoral en el que ya todos los partidos políticos están midiendo su accionar sobre la base de cuántos votos le da o cuántos votos le quita cada acción. Creo que eso nos está dando un entorno complejo, un entorno difícil para encontrar acuerdos. Pero por otro lado, tenemos una realidad cada vez más acuciante exigiendo acuerdos. Por una parte, la crisis fiscal, la crisis de dinero que este país tiene, no puede esperar mucho tiempo. Por otro lado, todo el mundo está ya claro de que muy pronto podemos tener expulsiones masivas de nuestros migrantes en Estados Unidos por mucho más
del ya alto nivel en que se habían subido estas deportaciones durante la época de Obama. Esto significa que podemos estar a pocos meses frente a un gravísimo problema de país, de dimensiones que todavía nuestros dirigentes no han sido capaces de analizar. En este tema de la migración no nos olvidemos que es una situación tan grave porque hemos sido un país históricamente expulsor de nuestra gente trabajadora, primero hacia Honduras y luego hacia otras partes. No nos olvidemos que esta situación de crisis, similar a la que ahora podemos tener con Estados Unidos, nos llevó en el año de 1969 a un conflicto militar con Honduras. Con Estados Unidos no le podemos declarar la guerra. Por lo tanto, tenemos que tomar otra serie de medidas internas para recibir cientos de miles o quién sabe qué cantidad de migrantes que puedan ser deportados próximamente. Y ojo, que tenemos que recibirlos acá. En ese sentido, tenemos por un lado un contexto que a mi juicio no es favorable. No tenemos historia de acuerdos, nuestro sector político está polarizado, nuestros grupos de interés económico polarizan con mucha facilidad, un entorno preelectoral, una situación incluso de falta de confianza y por otro lado de temores frente a todas estas cosas de corrupción que se están dando. Todo eso no nos está creando un clima bueno para llegar a un acuerdo, pero por otro lado hay una realidad que lo exige. Creo que ahí está el reto de don Benito Andión. El día de ayer hubo una reunión que tiene cosas interesantes. Primero, un compromiso del gobierno de que va a presentar una ley de austeridad. Yo creo que una ley de austeridad es importante en la medida en que sea parte de una política de austeridad. Y una política de austeridad tiene que tener al menos 4 elementos fundamentales para que le den sentido. De lo contrario, se convierte en un hecho aislado. En primer lugar, una política de austeridad debe de ser integral para todos y en todo. Todos los órganos del Estado, todo el Ministerio Público, y tiene que ser arriba, en medio y abajo. En segundo lugar, una política de austeridad define prioridades, no es tacañería, es decir, hacia dónde se van a orientar los recursos. Y esto implica definir prioridades. Salud, educación, seguridad deben de ser prioridades en una política de austeridad. En tercer lugar, una política de austeridad debe de contener mecanismos de vigilancia y evaluación permanente. Y en cuarto lugar, una política de austeridad debe de ser permanente, porque los dineros públicos debemos de cuidarlos siempre. Pregunto, ¿hay capacidad para eso? El día de ayer tuvimos una reunión en que hay compromisos muy básicos. Me llama la atención que ya no llegó a esa reunión el presidente de Arena, mandó a doña Milena Calderón. Sí. No estuvo presente. Curioso eso, ¿no? Y así es. Y no hubo una explicación. No hay una explicación. Y lo que hay es decir, miren, el gobierno no ha rendido cuentas, el gobierno dice voy a rendir cuentas próximamente, eso significa que no hay acuerdo, que hubo realmente seguramente un conflicto. Algún compromiso tuvo, pero el punto es que no deja la sospecha también si esto no pudo haber sido una especie de rechazo también. Podría ser, pero yo creo... Estoy conjeturando, así pero ¿verdad? Muchas veces uno no sabe los verdaderos intrínculos, pero termino con esto. Creo que el reto que tiene Benito Andión es grave. Y no puede estar pensando en el corto plazo. Si este país no tiene un plan de 4 o 5 años de amarre de acuerdos, de ir de lo simple a lo complejo, no vamos a lograr nada, porque vamos a entrar a 2 años electorales. Vi algunos gestos que no estaban de acuerdo con el planteamiento Sí, bueno, primero voy a empezar. Es que para mí no se necesita en realidad una ley de austeridad para ejercitar el contenido de esa ley. Esto parte de una frase que se llama confianza. Si no hay confianza entre los distintos actores, muy difícilmente van a haber avances. Yo no he visto voluntad política en realidad en querer afincar lo que tantas veces se ha repetido. ¿Desde dónde venimos? Y lo dijimos en este programa.
el acuerdo de Ataco, yo creo que hacerles memoria, toda la foto de los partidos políticos, ¿para efectos de qué? De mandar un mensaje de que ahora sí vamos. ¿Y cuál es el entorno, en mi criterio, adverso a esta voluntad? El clima preelectoral. Es decir, ninguno de los partidos políticos se va a sentar aquí si no va pensando en función del resultado. Me dirán, mira, pero es que esto no es de país, pero es la realidad con la cual se ha venido dando. Juan José estableció y dijo, miren, hay 4 elementos para ver si en realidad el gobierno ha dado muestras. Y señaló un punto importante, el hecho de que no llegó el presidente del principal partido de oposición. Ese es un mensaje claro. Tú trataste de decir, bueno, tal vez le surgió matizarlo. Un compromiso. No, digamos las cosas tú claras. Vas más allá de, esa sospecha. En este tema no hay esos casualidad. Compromisos o se va o no se va. Este tema no lo estaban invitando para una fiesta ni para un cumpleaños. Esto es una decisión eminentemente política. Un compromiso puede surgir. Okay, puede ser, lo importante es que ese día que diera una postura realmente porque no fue. Pero lo importante es el mensaje que se está trasladando al gobierno. Es decir, me monto en la ola como partido, sí, ¿verdad? Aunque yo particularmente tengo mis reservas, al grado tal que mando a un representante. Ahora, y sobre todo porque no es lo mismo perico que perico de los palotes. Pero más que eso, es decir, en qué calidad se van a asumir los... Y Arena viene de estar fuera de la mesa. Entonces, para mí, yo creo de que ha ido como permeando. Y esto es un llamado. Arena tiene que saber jugar muy bien y muy importante. Lo he dicho, lo he sostenido durante mucho tiempo, que en este momento el rol del principal partido de oposición tiene que ser firme. En política hay cosas que se hacen pero no se dicen. Y hay 2 cosas que en mi criterio marcaron una clara diferencia en el partido Arena. Primero, se argumentó que no se iba a una reunión más mientras no se dieran muestras de que se iba cambiando. Y segundo, dijeron que no se iba a apoyar las medidas extraordinarias que en ese momento se habían dado. ¿Qué pasó? Que al final terminaron apoyando las medidas y al final terminaron yendo a casa presidencial. ¿Qué pasa con esto? Que mejor no debe de decirse absolutamente nada, sino que dice, bueno, se va a evaluar, sí vamos, porque el golpe y el desgaste es mayor. Yo creo que la oposición tiene que ser firme, seria, pero propositiva. No solo basta con decir no, hay que saber decir no. Y cuando se dice no, es no, independientemente de las consecuencias que esa decisión se tome. Por lo tanto, veo difícil que en esta actual coyuntura, con el principal partido de oposición, que no tiene confianza, cuando pasan permanentemente en confrontación. Y aquí viene la pregunta con la que terminó Juan José. Y yo digo, ¿a qué va a venir este designado de las Naciones Unidas cuando ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en el presupuesto de funcionamiento del Estado? Mucho menos vamos a tratar si no hay un clima, un entorno que garantice. Y termino con esto. Creo que otro de los defectos que sigue teniendo en cuanto a la metodología es que se circunscribe las reuniones única y exclusivamente a los partidos políticos y todavía aún más a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Señores, el problema tiene que salir fuera de ese ámbito. Si no se amplía ese círculo sobre la base de que este problema es de todos los salvadoreños, no de los partidos políticos, con una encuesta donde refleja que el 68% de la población no cree en los partidos políticos, ¿qué le podemos pedir a este país? Yo creo que lo que... En honor a la verdad o a lo que se ha dicho sobre la no presencia del presidente del COE el día de ayer, a propósito, la prensa le consultó a doña Milena Calderón de Escalón sobre la ausencia del presidente del COE y ella dijo que tenía precisamente compromisos, reuniones de trabajo territorial con bueno, pero igual, yo creo que lo que está atrasando, así en concreto,
los acuerdos de tema de nación es la tensión social en la que normalmente se vive en El Salvador. En El Salvador lo normal es que haya tensión política, la polarización que todos hemos hablado. Hay tensión social en las calles, no solo por el tráfico desordenado, que ahora está todavía peor de como estaba. Hay tensión social en la violencia entre las pandillas, los grupos armados, la misma policía. Tenemos tensión social en materia económica, hay confrontación entre empresarios, gobierno. Todo en El Salvador es tensión social. Entonces, en la medida que esa tensión social no disminuya o se sosiegue, no puede haber acuerdos de nación, porque todo mundo está jalando hacia la generación de más tensión. En El Salvador, repito, lo normal es la tensión. Tenemos que pasar de un estado de normalidad a uno de anormalidad, que sería que haya distensión o un periodo de calma. Solo de esa manera pueden cambiar las cosas, porque contra la tensión social tenemos una fuerte presión social que está buscando precisamente acuerdos que busquen el desarrollo en el corto, mediano y en el largo plazo del país. Esa presión para que hayan acuerdos es la que tiene que calmar y es la que tiene que retomar este facilitador para que se disminuya a cualquier costo la tensión social en la que vivimos. No podemos seguir matándonos en materia económica, en materia política, en las calles, con el transporte público. Todo es tensión en El Salvador, pues. Y eso es la vida normal que tenemos. Eso tiene que cambiar. Y la única forma que tiene que cambiar es a través de acuerdos. Está bien lo de la austeridad que decía Juan José, pero ese es un elemento que va a venir a colaborar hacia que la tensión social se disminuya. Y aquí nos encanta echarle más leña al fuego, estar peleando para que desacreditar al otro. En materia política, el objetivo es, la forma de hacer política es desacreditar al adversario. Y ahora, como ya sabemos, en año político, en 2 años políticos, va a ser una de macheteo político, mediático. Entonces, todo es tensión. Entonces, para mí, el punto central, el núcleo, es cómo disminuir la tensión social en las calles, en materia económica y en materia política. Pero, Garrido, aquí la tensión social ha sido desde la independencia. Correcto. Siempre mira, así. Si nosotros revisamos la historia... Y quizás desde antes. Bueno, antes no, porque había una dictadura, la española, que ponía orden, había un capitán general. Pero ¿por qué estaba militarizado? Porque este pueblo es rebelde. Correcto. Pero es rebelde, pero no actúa. Es decir, el salvadoreño es rebelde, pero cuando ya tiene que enfrentar el problema, no lo enfrenta. Correcto. Y a eso voy. Tenemos tensión social desde la independencia. Hubo tensión social en todos regímenes de derecha, incluso mataron a un gran prócer, el capitán general Gerardo Barrios, fusilado, porque tenía ideas novedosas que traía de Europa y cuando fue presidente las quiso implementar. Implementó el café, construyó normales y eso no le parecía bien a la clase oligárquica. Entonces hubo tensión social, pero el pueblo se quedó quieto, no hizo nada. Le mataron a su líder y no hizo nada. Después vinieron los gobiernos militares y ahí hubo calma. ¿Por qué? Porque vinieron las dictaduras. ¿Pero qué pasó? Cuando vino Arena, y no es que yo me quiera referir a Arena para enrostrarle los errores del pasado, sino que para contar historia, cuando vino Arena, el presidente Cristiani aprovechó que le decían que era el presidente de la paz y empezó a privatizar la banca nacionalizada y la repartió entre el grupo de élite que estaba mandando en ese momento. Vino Calderón Sol
y encontró en una fracción los votos suficientes para subirle 3 puntos al IVA. Vino el presidente Flores y dolarizó, y aquí todo mundo callado. No nos gustó, pero no dijimos nada. Entonces teníamos una esperanza de que al menos aquellos revolucionarios que se alzaron en armas allá por 1970 reivindicaran los anhelos del pueblo salvadoreño y establecieran una democracia real. Y no lo hubo, no lo ha habido. En este momento hay una dictadura disfrazada en este montón de relaciones entre partidos, disfrazada entre mentiras y falsedades que se dan en los informes, disfrazada entre en la falta de coherencia con la realidad que da el vocero presidencial. Y entonces, ¿en qué estamos? Llegamos al punto en que el gobierno no tiene plata. Y un gobierno como el partido de izquierda, FMLN, que se ha dedicado su partido a los negocios y a los grandes negocios de la argolla dorada de ese partido, y un gobierno que lo sabe y que quién sabe si participa en esos negocios, no ha podido, aún con todo eso, estabilizar económicamente a este país, que cada vez es más desgraciado. Este país cada vez es más pobre, este país cada vez es más violento, cada vez es más sangriento, cada vez es más confrontativo. Entonces viene el FMLN y celebra con bombo y platillo que puso a la venta ya los eurobonos y que le dieron 550 millones. Ah, qué bueno eso. ¿Por qué? Porque va a tener oportunidad de pagar deudas que se le van a terminar, esos 550 millones, en un mes, en una semana. Pero oigan esto, ellos se jactan de que El Salvador es privilegiado como un sujeto de crédito porque le compraron los bonos. Pero miren, le han comprado los bonos pagando el 9% de interés anual a El Salvador. Eso es leonino. Nos han estafado, nos han explotado a 12 años plazo. Yo no quisiera ver, yo creo que no lo voy a ver, qué va a pasar cuando llegue el presidente a los 12 años y que tenga que pagar todas esas deudas leoninas a las que se está enfrentando El Salvador por medio de su gobierno, el FMLN. Entonces llegamos y aterrizamos. Aterrizamos en la gran solución de los sabios del FMLN que están en el gobierno. Convoquemos a los partidos políticos y démosles a tol con el dedo. ¿Y por qué a tol con el dedo? Porque el FMLN todo les va a firmar, todo les va a aprobar, pero a cambio les va a pedir que le aprueben 1.200 millones de dólares con los que pueden navegar de aquí al 2019, que sale del poder el presidente Sánchez Serén. Entonces, ¿qué estamos resolviendo en este país, por Dios? ¿Qué es lo que el señor Benito Andión va a venir a resolver o no resolver, a mediar para que esto se arregle? Y con razón, el presidente de Arena no quiso ir. ¿Por qué? Porque es prestarse al juego del FMLN, que lo que está haciendo es queriéndole dar a tol con el dedo a todos los partidos políticos, a todos. Claro, tiene aliados. Y hay resoluciones aquí que se van a tomar por 43 votos. Y el FMLN está contento con sus aliados, con Gana, con algunos del PCN, porque no todos del PCN. Pero mira, Kirio, no te has puesto que el FMLN lo intente, que el FMLN, como tú lo planteas,
les haya dado a tol con el dedo. Yo no creo que se les haya dado a tol con el dedo, porque no son niños de teta tampoco los del otro lado. Pero que la oposición de este país lo acompañe es donde sí me preocupa. No, yo digo, les quiere dar a tol con el dedo. Por eso te digo, pero que primero, para una deuda tiene que tener 56 votos. Quiere decir que este problema no es únicamente planteamiento del frente. Señores diputados de todos los partidos que apoyaron, ustedes son responsables de este tema también. Porque de lo contrario, si ustedes no hubieran dado su voto para obtener los 56, no hubieran tenido la colocación de deuda. Y no nos olvidemos que parte de estos 600 millones son para pagar deudas que no son de ellos. Porque ese es el problema de la deuda. Es decir, que se yo presto y mis hijos pagan. Mis hijos prestan y mis nietos pagan. Esa es la realidad. Pero estamos hoy pagando otras deudas. Mi planteamiento es que eso lo haga el partido de gobierno. Eso a mí en realidad no me quita el sueño. Claro. Me quita el sueño la pasividad, me quita el sueño la ingenuidad con que la oposición se monta en el caballo. Y solo pongo un ejemplo nada más. En el tema de las medidas de austeridad se apoyaron por todos los partidos políticos. Quiero ver si ese apoyo se va a mantener a la hora que vengan a solicitar dinero para la implementación de esas medidas. ¿Con qué cara van a decir no apoyamos esta cantidad de dinero cuando ustedes han apoyado las medidas? Esas son las consecuencias de las decisiones políticas. Por lo tanto, vamos a ver en el test, un poquito más adelante, cuál va a ser el rol en que la oposición va a jugar. Y hay que aclarar, Julio, que esas medidas de austeridad van a ser aprobadas con 43 votos. El FMLN gana y otro del PCN. No, si son de austeridad, sí lo de austeridad está bueno, hombre. Pero es que mira, el problema es... No, es que no sabemos qué... No sabemos que en el corto plazo lo que tenemos, en el de la corto plazo lo que hay es un problema de caja. Y eso se resuelve con préstamos, pero ese no es el verdadero problema. Es que miren, en el caso de las LETES, en el 2014 se adquirieron 328 millones de dólares en LETES. En el 2015, 794, es decir, se más que duplicó. Y en 2016, 989. En esta gráfica, las últimas 3 barras, miren cómo se dispara de 2014, vean cómo se disparan las últimas 3 barras. En ese sentido, el problema es que cada vez, me refiero a estas 3 barras, cada vez estamos dependiendo más de préstamos, pero esto es un problema de caja, pero no es el problema de fondo de la política fiscal. Estamos también aumentando cada vez más la deuda interna. No estamos pagando la deuda previsional y el día de ayer ya hay una propuesta en ese sentido. Los subsidios están subiendo. Ojalá tú nos pudieras dar unos datos de cómo ha venido el incremento de toda la política subsidiaria. Pero todo es totalmente insostenible. Pero todo esto es tensión social. Claro. Estamos buscando los acuerdos. Voy a darles la palabra. No tenemos referencia, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? No tengo referencia de nada. No tenemos referencia aquí y no sé si vamos a corte. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Ya, estamos al aire. Vamos entonces a presentarles a ustedes estas imágenes del sector de La Garita. Este es el sector de La Garita, no hay semáforo, parece que hay un problema de energía y ahí se está presentando un riesgo para quienes en algún momento toman la iniciativa de cruzar hacia la izquierda, como quien dice, buscando hacia lo que sería Maestranza. Antes, sí, Ciudad Delgado. Este es Ciudad Delgado. Que a pesar de todo no hay mucho tráfico. Sí, no, hay una ligera... no, la verdad que no hay. No hay. Vamos a ver, ahí tenemos hacia las 5 de noviembre. Hacia las 5 de noviembre. Tenemos este sector de las 5 de noviembre, sí tenemos un poquito de carga vehicular. Pero ahí siempre se hace. Siempre se hace, porque esa es la conexión de la troncal del norte. De la troncal del norte. Preciosa imagen, impresionante. Así, nos vamos desde acá a una pausa, bastante nubosidad.
sobre nuestra ciudad capital. Vamos a ver, Garrid, échanos la segunda. Probable lluvia. Así acabo de leer. Vámonos a la pausa entonces y regresamos con más. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Pienso que toda solución es dialogando. Primero dialogando, el diálogo ante todo. Bueno, sería que llegaran algunos acuerdos, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos como pueblo. Eso es lo que esperamos. Pero si no llegara a ningún acuerdo, pareciera que fuera en vano estarse reuniendo. En cierto punto podría ser que sí, pero en realidad creo que nunca se pueden llegar a poner de acuerdo y las soluciones creo que es muy difícil. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Vamos a, desde luego, a recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Había quedado la palabra y el debate abierto. Estamos hablando de la realidad política de ahora, que esa es la coyuntura que se llama en política. Pero la visión que nos consultaba Ernesto es qué se necesita para un acuerdo de país o qué va a venir a encontrar el facilitador. Y en primer lugar, veíamos de que si El Salvador no se quiere montar en el tren del desarrollo y de la pacificación, por más facilitadores que vengan, hasta extraterrestres pueden venir, pero si El Salvador no se quiere montar, no lo van a hacer que vaya a la escuela. Entonces, primero tienen que definir realmente lo que los salvadoreños queremos para que este facilitador articule propuestas. Pero lo primero es demostrarle una voluntad política de llegar a acuerdos de nación, acuerdos de segunda generación de los acuerdos de paz, de lo que se quiera. Pero lo primero que El Salvador tiene que decir es sí queremos. Y para eso todas las fuerzas políticas el entorno no lo permite, tienen que hacer. Pero entonces está perdiendo el tiempo el facilitador. Mira, lo traumático sería que todo este show, aún la venida del señor Andión, termine en que le aprueban al FMLN 1 millón o 1.000 millones de dólares para que pueda navegar tranquilamente. Si Arena hiciera eso, después de todo el discurso que ha manejado, yo creo que Arena va a tener problemas en las elecciones. ¿Por qué? Porque si queremos arreglar este país debe estar ya a cero endeudamiento. Este país debe buscar otras alternativas para poder hacer llegar fondos al Estado. Y tienen, como dije el viernes pasado, tienen que sentarse con la empresa privada. Si no se sientan con la empresa privada, hacer un plan de desarrollo, un plan de productividad, un plan que genere con el trabajo de la empresa privada más impuestos, este país no camina hacia ningún lado. Ahora, te voy a decir una cosa. Eso que tú estás planteando no se hace ni por decreto, sino creando condiciones para que se permita esto. Un clima de confianza, un clima de entendimiento. Pero cuando ves en la realidad totalmente lo contrario, ¿cómo crees tú que se va a hacer ese planteamiento? Aquí debemos de entender claro. Todos estamos en el mismo barco, independientemente de donde vayamos. Lamentablemente, insisto, el entorno en que se está desarrollando no es el más adecuado. Y no que quiera ser apocalíptico, no van a haber acuerdos, no van a haber entendimientos, por lo menos este año hasta pasadas las elecciones, si es que se logra llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque todo está calculado en función de los resultados. Si a alguien le trae réditos electorales, van a hacer una acción. Tú decías, Kirio, que con 43 votos se van a tomar algunas decisiones en la Asamblea. Yo particularmente creo que no. Porque aquellos partidos políticos
que voten queriendo incrementar 2% del IVA, queriendo seguir poniendo más impuestos a este país, no solo van a pasar a mejor vida, sino que le van a deducir, dijéramos, las responsabilidades por haber hecho quizás el tiro de gracia a esta sociedad. Ya no, este país ya no aguanta. Más impuestos en este país no se puede seguir soportando. ¿Y por qué no hablamos por la vía del gasto? Porque yo he visto todas las discusiones de la gente que es invitada a los programas de televisión y todo se basa en relación al ingreso. Pero ¿por qué no vemos el gasto en este país? No, para eso va la austeridad, Julio. Para eso va la austeridad. Es decir, sí, pero la austeridad es voluntad, Garry. No necesitas un decreto para que te diga, aplique la austeridad. No, eso es evidente. Empiecen dando el ejemplo, pero ¿qué ejemplo cuando diputados Lo que pasa es que aquí vemos la incoherencia de Arena. Arena dice, no vamos a las mesas de diálogo hasta que haya decreto de austeridad, precisamente para regular lo del gasto. El gobierno no hace nada y Arena vuelve a las mesas. Ahora les han vuelto a dar paja de que van a emitir un decreto o una ley o que van a proponer una ley de austeridad, precisamente para regular los egresos, porque quieren poner disciplina en los ingresos, pero no regular lo que gasta el gobierno, pero que es, como dice Julio, la clave de la racionalidad. Y pero es que todo esto es parte de la misma tensión social. Y es que siguen dándole vuelta al mismo problema inmediato, que es el problema de caja, pero no están entrando al problema de fondo. Yo creo que a lo que viene don Benito Andión es precisamente a entrarle más al problema de fondo. Yo creo que el señor sí tiene plan. Si Naciones Unidas no manda a alguien así nomás, el señor trae plan, trae equipo, además es un hombre que conoce la realidad salvadoreña, ha vivido en El Salvador, se casó con una salvadoreña, ha estado siguiendo este proceso en El Salvador, ha estado presente en momentos privilegiados de nuestra vida reciente y por lo tanto tiene un conocimiento básico. Yo sí creo que él tiene plan. Ahora, él no viene, ojo, a resolver un problema de caja, hombre. Es que el problema de caja es lo que están en este momento resolviendo los 5 partidos políticos, la media interpartidaria, porque todos los partidos políticos son 10, pero la media interpartidaria lo que está en Capres es resolviendo un problema de caja inmediato, de cómo van a pagar ciertos chillos que tienen y cómo le van a resolver el problema Hacienda. Ese es un error. Pero ojo, don Benito no viene a eso, él viene a empujar un acuerdo de largo alcance para este país. Y el acuerdo de largo alcance, disculpen, pasa por lo socioeconómico, pasa por la seguridad y pasa por el perfeccionamiento del sistema político en El Salvador. Ahora, eso no es ya. No. En este clima que tenemos, pero trae plan y debe de tener elementos en que la presión va a ir aumentando. En este plan es silencioso. Mira, yo les aseguro que no va a decir mayor cosa en las entrevistas. ¿Por qué? Porque esta es una fase en la que él está midiendo. Estas cosas se hacen en privado, no se salen a gritar en público, no son analistas políticos como nosotros, son gente que está tratando de construir acuerdos de país y ellos saben que la privacidad y la reserva es necesaria. Eso está bien, Juan José, pero el tema que yo preguntaba y que va en línea con la pregunta que nos hace Ernesto es: ¿quieren los salvadoreños, actores políticos, dirigentes políticos, empresariales, de mérito, montarse en ese barco de unos acuerdos de paz estables y que realmente cambien a El Salvador? Es que esa es la pregunta del millón. ¿Queremos o no queremos? Pero lo que yo te digo, Juan José dice, mira, tiene plan. Por supuesto que a mí no me cabe la menor duda que el hombre trae su plan, trae su estrategia. Si el problema no es ese, el problema es cómo se va a implementar, que si no hay un acompañamiento político de los partidos, o por lo menos de los que toman las decisiones, así sea el plan elaborado por el más brillante académico, no va a funcionar. ¿Y vos crees que vino así por arte de magia don Benito? ¿Que lo mandó simplemente a Naciones Unidas? No, ha habido una petición privada de muchos sectores, no solo del gobierno, para que el hombre venga. El tiempo nos va a dar la razón. ¿Tú crees que van a poder acercar posiciones
cuando ni siquiera se pudieron poner de acuerdo para el tema del presupuesto, que es el funcionamiento racional de un país. Ya digamos, ponernos de acuerdo en un aspecto socioeconómico con un proyecto de largo alcance, si ni siquiera sabemos agenda, metodología ni evaluación. ¿Y querés saberla cuando son cosas... Es que lo mismo decían en la época de la guerra, y ustedes creen que esos que se están matando, miren la balacera sí, aquí, miren los muertos allá, se van a poner a de mí me acuerdo. parece muy- Se pusieron de acuerdo. A mí me parece muy prudente la posición del embajador Andión de ahorita manejar un perfil bajo para tomar todos los elementos y luego con los que tomen las decisiones presentar ya las propuestas o con el secretario general Guterres. Es decir, aquí él ha venido a hacer un trabajo con un plan de acción definido. Ahora, nosotros queremos saber, evidentemente, pero él tiene su trabajo. Pero es que hay un problema, Garrido. Si el problema está bien, don Benito Andión puede ser un hombre muy brillante, no lo dudo que lo es, tiene el aval de las Naciones Unidas, tiene todo un equipo técnico que le ayuda. Si el problema es que tenés una elección de diputados, alcaldes el próximo año y otra de presidente el siguiente. Pero eso lo saben en Naciones Unidas. Este problema va a resolverse hasta que llegue el nuevo presidente en el 2019. Antes no se resuelve. Porque antes todos los partidos políticos están pensando en sacar raja política a los problemas y a la confrontación que hay. Entre más confrontación, entre más polarización, más raja política sacan los partidos de las extremas. Así es que ese es el panorama. Yo estoy de acuerdo con Kirio en que esto va para el 2019, pero ojo, el problema es que si no se empieza ya en el 2019 ya no va a haber país que salvar después de 2 elecciones en los niveles de polarización a los que vamos. Yo creo que esto es de largo plazo y es de 5, 4 años mínimo para tener acuerdos básicos. Pero ojo, hay cosas mínimas, simbólicas que pueden hacerse en estos 2 años de campaña electoral. No son los importantes. En estos 2 años pueden haber pequeñas cosas, pequeños mensajes simbólicos. En segundo lugar, él puede contribuir a que no se desborde demasiado la polarización y el conflicto en esta elección. Si él logra esas 2 cosas, pequeños acuerdos simbólicos entre los partidos y que no se desborde la polarización electoral, si lograr esas 2 cosas, simplemente allanó el camino. ¿Por qué? Porque a la par va a estar dialogando con sectores que no están en las elecciones, con sectores que están más allá de las elecciones, con los grupos que están más allá del poder formal, que no aparecen en los procesos electorales, pero que están todos los días contando y revisando sus intereses. Y con esos sectores sí se puede hablar. Y esos sectores tienen otra óptica de ver la política. Y con ellos va a llegar don Benito y le va a decir, miren lo que está pasando ahí. Miren lo que está haciendo su empleado, miren lo que está haciendo su nieto ahí. Dame un tan solo ejemplo donde no has visto una campaña política polarizada, una campaña política de propuestas. ¿En qué se basa la mayoría de la campaña política? En el desprestigio del adversario. Yo no veo propuestas serias así. Mira, Juan José. Es que no hay, nunca Juan José. Pero estás hablando de todo aquello que es formal. Pero si vamos a detener a las turbas divinas de Arena y el FMLN, sobándoles el lomo, olvídate. O si vas a detener las ambiciones que hay dentro del FMLN y Arena, olvídate. En el FMLN hay por lo menos 3 grupos. 3 grupos que están queriendo llevar a cada uno de ellos queriendo llevar su candidato presidencial. Como no se puede, uno tiene que ganar. Ahí va a haber un desgaste político tremendo interno. Y Arena, últimamente está manejando más las ambiciones presidenciales de otros grupos que estaban metiendo desorden al señor Interiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la manera en que se comporten internamente los partidos y su organización, y de la manera en que se renuncie a esa polarización interna de los grandes partidos políticos,
vamos a lograr bajar los niveles de polarización entre los partidos Arena y el FMLN. No hablo de los demás, porque los demás son como, ¿qué te dijera? Galería. Perdonen que ocupe esta palabra, pero son parásitos políticos de los partidos grandes. Esa es la verdad. Después de que le has echado flores a Gana. Es decir, me estoy refiriendo a los partidos que viven de los partidos grandes. Hay una realidad de no hay que conflicto. subestimarlos. Hay una realidad de conflictos democracia internos en todos los partidos. No me los esté echando encima. Sí. Yo dije, pido perdón. ¿Por qué? Porque no hay otra palabra para decir que estos se nutren, sus raíces se nutren de la corteza del árbol grande para sobrevivir. Son partidos que se plegan, hubiera dicho simplemente, no hubiera dicho. Yo más que Miren, esto, la política es un juego de correlación de fuerzas y cada quien juega con la fuerza que tiene. Y en política formal, la fuerza la del electorado. Entonces, un partido que tiene 20 diputados tiene más posibilidades que uno que tiene 10 o uno que tiene 1. Esas son realidades déjame políticas. decirte una cosa. Pero ser pequeño no es ser parásito. Sí, no, yo no dudo de la buena intención del embajador de la ONU. No lo dudo. ¿De qué es lo que yo dudo? De que si hay en realidad verdadera voluntad política de los otros actores en acompañar ese esfuerzo. Cuando tú ves estos niveles de polarización, ¿tú crees que es el mejor entorno para llegar a sentarse en una mesa? Cuando no va el presidente del principal partido de oposición, ¿qué mensaje crees que está mandando? Explíquenme. Explíqueme usted. Porque la buena voluntad es discurso. Lo que necesita es juego de intereses. ¿Qué van a hacer aquí las 8 familias más poderosas de este país si en 6, 7 meses tenemos 1 millón de deportados metidos en nuestra sociedad? Ese es un problema para todos, pero aquí tienen muchos, la mayoría, la fuente más importante de sus ingresos y sus negocios. Hay otro sector más chiquito, que son 4 o 5, que ya de alguna manera se diversificaron en la región. Pero el grueso tiene sus intereses acá. Y yo sé de personajes que dependen de buenas de la localidad. intenciones está empedrado el camino al cielo. Este país quiere ya realidades, quiere hechos ya de discurso. La gente está... por eso ves tú el reflejo de las encuestas. No creen en los partidos políticos. Pero a mucha gente le gusta la polarización. En las encuestas dice que no porque le da pena. Se vive de la polarización. De eso. Y si no, vean ustedes cómo en cada elección el porcentaje de gente que vota por los partidos grandes o se mantiene o crece un poquito. En la encuesta te dicen no, pero en la realidad la gente va a votar por los dos partidos grandes. Mira, es que polarización eso no es malo, ser polarizado porque hay dos opiniones diferentes. La intransigencia, la insensatez, la irracionalidad de las posiciones. El fanatismo. Es que esa es la polarización. Polarización no es diferencia. Nosotros aquí podemos tener en este momento una diferencia, pero no estamos polarizados. Cuando se van a los extremos las posiciones y se vuelven irreconciliables, entonces es que surge el fenómeno de la polarización. Y eso no es bueno. Eso, como tú dices, que es buena la polarización. No es buena. Es buena la diferencia. Eso sí es bueno. La polarización es una forma extrema de llevar la polarización lleva a la tensión social. La tensión social puede ser verbal, violencia, puede ser de cualquier forma. Lo que no debe ser es paralizar ni fanatizar las posiciones. Y El Salvador está polarizado, fanatizado y violentizado. Tomando lo que dice Reyes, si seguimos con este bipartidismo, que es hacia donde está empujando esto, ¿cómo vas a poner de acuerdo a dos con posiciones totalmente antagónicas? No, y los demás partidos, Julio, y los demás partidos. Ya dijiste que no. No, yo estoy haciendo una... Por eso es que la Constitución sabiamente en este país estableció el pluralismo y la representación proporcional. Lamentablemente que en la práctica no haya funcionado, pero yo no veo posible, matemáticamente hablando, que un solo partido pueda tener los 43 votos. Quizás haciendo un gran esfuerzo, pero lo veo muy remoto. Por lo tanto, eso obliga a una concertación con los demás actores políticos. Pero si solo empujas hacia dos partidos, ¿cómo crees que se van a poner de acuerdo? Ahí es donde entra entonces el rol de los otros partidos
de modo de acercar la correlación, porque en la asamblea funciona la aritmética, no la razón. Ahora imagínate, Julio, analizando a quién mandó el ingeniero Insteriano, es verdad, ingeniero, es Sí. verdad. Es un mensaje, Kirio, para mí es un mensaje, claro. Insteriano en representación de él. A una diputada que ya tiene muchísimos años de estar en la asamblea. Gran experiencia. Con gran experiencia en, Por supuesto. en el ramo de No, Hacienda. doña Milena tiene experiencia pero, oíme, parlamentaria. pero ha dicho ella que se va de la asamblea al terminar este periodo. Entonces, prácticamente... Muchos políticos dicen eso y a la hora de las horas dicen, No, es que pero, me aclamó el pueblo de regreso. Hagamos una cosa, doña Milena no llegó en su carácter personal, llega representando un partido político, no va en su carácter personal. Por lo tanto, si toma una decisión, se vaya o no se vaya, lo asume en función partidaria. Sí, no, pero Kirio está enfocando que por qué la mandaron a ella. No, es decir, yo no podía especular. Es decir, ¿Y por qué no al jefe de fracción? Es el mensaje que están mandando. Es el mensaje que están mandando. Pudieron haber mandado a Donato Vaquerano, que es un hombre de muchísima experiencia, fue jefe de fracción y es Al un buen actual jefe de diputado. fracción, Alberto Romero. pudo haber ido también. Alberto Romero. Esa es una especulación. El doctor Portillo Cuadra, ¿verdad? El doctor Quijano. Además, Milena no es del COENA, entiendo yo. Por lo tanto, enviaron una persona, un diputado. Mandaron un diputado. Yo no desmerezco, pero al final ella llegó representando a un partido político, no va... Por supuesto que entiendo que hay un mensaje, por supuesto que ese es un mensaje muy claro, y eso es lo que le debemos de hacer el planteamiento. Nosotros necesitamos una oposición fuerte, contundente, hay que ser coherentes con las posiciones. No estamos hablando de insensatez ni de tosudez. Estamos hablando que si hay una decisión partidaria, Ahora, pero mira, Julio, se mantenga. ¿qué han hablado los partidos con don Benito Andión? Porque No sé. el tema de la polarización y de la tensión social es un denominador común, no solo en la política, hasta en las iglesias hay un gran fanatismo y polarización, en deportes, en todo, en la calle, en el transporte público. Pero Entonces, es que ese tema- no, ante él no se van a manifestar polarizados. Sí, hombre, pero al hombre no le van a dar a tol con el dedo. Él ya tiene que saber que la forma de hacer política aquí es la vía de la confrontación. Y estamos claros de que si eso no cambia, si esa forma de hacer política no cambia, mire, si hasta muertos hay en las elecciones, hombre, no puede ser. Si eso no cambia, El Salvador no va a cambiar Sí, nunca. no, pero no se olviden que una cosa son los partidos políticos en casa presidencial, peleando o no peleando. Una cosa es la política criolla y otra cosa es la forma en que Naciones Unidas aborda complejísimos problemas a nivel mundial. Correcto. Y ellos, si han venido, es en primer lugar no porque haya una solicitud solo del gobierno. Ha habido en privado más voces que les han pedido que se venga y voces locales, si no, no lo mandan. En segundo lugar, miren, estas cosas se hacen en serio, traen método, traen plan. Esto incluso hoy, señores, se estudia en las universidades. Harvard tiene una cátedra sobre negociación, sobre cómo llegar a acuerdos desde hace muchísimos años. Y si ustedes no me creen, busquen un viejo libro en internet de la Universidad de Harvard que se llama Cómo negociar sin interés, cómo negociar con éxito, sin ceder. Léanlo y se van a dar cuenta que ya hace 30 años habían estudios serios de estas universidades sobre este tema, porque no es de, mira, y vos tenés voluntad, sí, dice el otro, no, es propuestas concretas sobre la base de los intereses y sobre la base de las necesidades del país, y al final cada quien saca su calculadora y ve cuánto le cuesta y cuánto gana. Y ahí está el reto, porque a la hora de las horas, mira papá, y este negocio me está vendiendo este carro en 100 pesos, haces el cálculo, si lo puedes vender en 125 pesos o 150, me lo compras. Pero si no, así son estas cosas, amigos. Estos son procesos privados en que al final lo que sale en público es el gran acuerdo, el gran abrazo, y luego se crean mecanismos de verificación. Esto no es fácil, y Julio tiene razón, no es fácil, va a llevar tiempo, pero al final a todos les conviene porque la clave es que todos ganen. Conclusiones sobre este tema. Juan José, sí. Pero yo quisiera que la Universidad de Harvard nos viniera a decir cómo vamos a hacer si suben el IVA, cómo vamos a hacer si ponen el impuesto predial,
¿cómo vamos a hacer si ponen el impuesto al patrimonio? ¿Cómo vamos a hacer para pagarle a los veteranos de guerra, que nadie se acuerda de ellos? ¿Cómo vas a hacer para pagar el FODES con un punto más que está alguien te puede hacer esa consultoría esa y otras universidades pueden hacer? Para eso hay métodos. Mira, ¿cómo vamos a hacer si El Salvador no está produciendo nada? Así nos decían en la época de la guerra. ¿Y qué va a haber paz aquí si se están matando? Mire, se están agarrando a tiros. ¿Y hubo paz? ¿Y hubo paz o no hubo paz? Y además de eso, no solo eso, llevaron a cierta gente del FMLN que es en privado a Harvard a estudiar. Y no es broma, lo llevaron y habían técnicos detrás. Y eso te lo puede decir la universidad. A vos no te lo va a decir ni a mí, pero tienen planes porque sobre esa base, sobre los problemas que vos decís, es que se construyen los acuerdos. Pero 25 años después estamos peor. Peor. ¿De qué paz estás hablando? Aquí hay un punto que no se toma en cuenta de esas grandes corporaciones y de grandes mentes y de grandes asesores, que hay realidades propias de este país. Es que sobre esa base se toman las decisiones, sobre la base de las realidades, no de los asesores. ¿Y tú crees que el partido que le van a recomendar vote por 2 puntos del IVA lo va a hacer? Así sea Harvard, así sea la universidad que tú seas. Y después del 2019, algunos parásitos sí lo van a hacer, hombre. Eso puede ser, puede evaluarse. Todo tiene su momento. Pero de aquí al 2019 le pones unas cuñas al barco para que no se hunda. Vos mismo acabas de decirlo, Porque ahora lo que se requiere porque lo que se requiere son pequeños acuerdos simbólicos. Pero un acuerdo de aumento del IVA no es un acuerdo simbólico, es un acuerdo de calado. Tomarse la foto, el cafecito. Todo esto asumiendo de que sí va a haber un acuerdo, pero no sabemos si la receta del acuerdo va a ser más cara que... Demos el tiempo al tiempo y vamos a ver quién tiene la razón. Tal vez solo por aclaración, porque dice el doctor Salgado que a mí no me gusta el calificativo que él utiliza de los partidos. Y no es que no me guste, sino que creo que todos los partidos... Sí, es muy peyorativo. Pero vaya al diccionario. Y todos los partidos políticos tienen un rol importante en el quehacer de una democracia. Todos tienen algo que aportar. Ahora, que no tengan el papel ponderante a la hora de tomar decisiones... Es cuestión de votos. Pero sí, me parece que... Pero yo me refería a otra cosa. Sí, yo sé. Su enfoque, ¿cuál es? Y sé que en el fondo me refería a otra cosa. No hay mala intención de verlos así. Como bueno, por otro lado, y regreso con ustedes. Por otro lado, Harvard no enseña que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están encima de las Naciones Unidas. Eso no te lo enseña Harvard. Dice aquí. ¿Y de dónde crees que salen los que están en el Fondo Monetario Internacional? De esas universidades salen. Sí, pero mandan más porque es el poder económico mundial. Mandan más que las Naciones Unidas. Entonces, don Benito Andión, que viene de Naciones Unidas, viene de Banco Mundial y el Fondo Monetario. No, al contrario. Viene a proponer... perdona, no te confundas. No, habla bien. Viene a proponer... habla bien. Es que vos dijiste que mira, es Naciones viene Unidas. a proponer algo que puede estar en contradicción con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y entonces no va a servir de nada, porque si don Benito Andión nos viene a dar una receta buena, pero el Fondo Monetario dice no la bala. IVA, predial, el patrimonio, impuesto al patrimonio, aquí no tenemos más que obedecer, porque estos gobiernos necesitan la plata del Fondo Monetario. Vamos a la pausa comercial. ¿A qué costo el gobierno aplica una nueva focalización del subsidio a la energía? Hablando de temas fiscales. Nos vamos a la pausa y regresamos. Tienen que saber, que se pueden poner de acuerdo o no. Lo necesitamos, el país lo necesita. No es justo para el pueblo que esté en contra, como que uno jalando para un lado y uno jalando para el otro. Tendrían que estar de acuerdo en lo que van a hacer para que el país salga adelante. Es necesario para estar la paz, porque a lo contrario no se puede. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto
Ernesto López, edición especial. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con nuestro segundo tema a debatir con nuestros invitados este día, quiero decirle que solicite en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y, por supuesto, una cuota a su medida. Desde ya, pues, le invitamos a que solicite ese crédito en Coop 1 con el propósito de consolidar sus deudas con una tasa de interés muy baja. A ver, la pregunta es, digamos, clara y directa. ¿A qué costo el gobierno aplica una nueva focalización del subsidio de la energía eléctrica? Yo te voy a decir, para mí todavía no ha dimensionado el gobierno el costo que va a tener. Y digo esto porque tradicionalmente el concepto del subsidio tiene como 3 pilares fundamentales en mi óptica. Primero, el subsidio tiene que ser temporal, es decir, con un plazo determinado, tiene que estar focalizado y por último tiene que ser sostenible. En este caso, tu pregunta, creo yo, debería ser un poco más amplia, porque ¿a qué costo el gobierno aplica una nueva focalización? No es que hay una nueva focalización, hay una reducción en la focalización. Ahora se limita para efectos prácticos a 4 y a 3 dólares. Quiero decirte que con la última parte que dije del fundamento, de la sostenibilidad, creo que ya es imposible el tema de la focalización de los subsidios en este país. Solo les quiero recordar, en 1999 eran 13 millones los destinados al subsidio, 2012 21, 2005 150, 2009 369 y en el 2013 438 millones, que en esto va transporte, agua, luz y, dijéramos, gas. Es decir, ¿les ha bajado la energía eléctrica a los salvadoreños? No. ¿Les ha bajado la tarifa de agua? Al contrario, les ha subido el 500%. ¿Les ha subido o les ha mejorado la calidad de transporte? Entonces, digo Julio, yo, mira, está bien, los datos que vale están la pena dando. seguirlo sosteniendo, porque esto es dinero que no sale del Estado, Garrido. No, yo sale sé. de todos los salvadoreños que pagamos los impuestos. Contextualicemos. Esto es una recomendación, entre comillas, de los organismos financieros internacionales. La eliminación paulativa y progresiva de los subsidios. Sí. Lo que es un subsidio, para que los televidentes sepan claramente qué es. Es una ayuda que el gobierno da en el sentido de favorecer a ciertas personas. Esto tiene que estar focalizado. Ahí te lo está diciendo el vicepresidente. Mira lo que dice. Ahorita lo que están haciendo es reduciendo esa focalización. Sí, ayer estuvo conmigo el vicepresidente de la República y decía, lo que se ha venido haciendo, Neto me dijo, es recuperar el concepto de focalizar el subsidio. No puede ser para todo. Espérame, en primer lugar te quiero decir una cosa. Ese planteamiento que está haciendo el señor vicepresidente de la República de que no es para todos, bueno, y el transporte colectivo de este país. No, pero el subsidio. Y el agua, estamos hablando. El 80% de la población goza el subsidio, por definición, tiene que estar focalizado. Ahora lo están reenfocando, reduciéndolo. Lo que te Ahora, quiero plantear, el problema es que alguien va a tener que bolsearse para pagar eso. Mira, solo quiero terminar 2 para que menos que los compañeros lo hagan. Que lo haga un gobierno de derecha, a mí esto no me hubiese preocupado. Me explico, por el concepto que se tiene. Pero entonces confirma que este país es el mundo del revés. Porque aquí, ¿quién está acatando la recomendación de un organismo internacional? Un gobierno de izquierda que tradicionalmente ha peleado hombro a hombro el subsidio. Pero teóricamente, yo no esté defendiendo la reducción, teóricamente se van a reenfocar en las personas más necesitadas. Teóricamente. Tú sabes que no puede haber un subsidio universal, Julio. No, eso claro. Si es que tiene que enfocarse. Escucha, el subsidio está destinado a aquellas personas que consumen menos de 99 kilovatios. Correcto. Es decir, la clase más baja. A esa es la que está golpeando.
para esa gente, 10 o 12 dólares al mes le está golpeando fuertemente. Por eso te digo, alguien tiene que pagar lo que... Solo déjame terminar, Lira, yo lo cerré. Solo te quiero decir, aquí dijimos que yo, en mi carácter particular, estaba en contra del salario mínimo. Señor trabajador, escuche bien, discutimos 1.66 dólares diarios en el incremento del salario mínimo y a través del subsidio y a través del incremento de tarifa de agua irracional en este país, le han incrementado 5 veces. ¿A dónde fue ese incremento, entre comillas, del salario mínimo? Ahora, vos dijiste que hay 3, y eso es así: el subsidio de la electricidad, el transporte público y el gas propano. ¿Y el agua? Y el agua. ¿Ustedes creen que ahora van a tocar el del transporte público, que ese casi que es universal? Pero ya uno de los componentes es que no hay sostenibilidad. El del transporte. Mira, si tú eliminas un montón de subsidios, ¿me explico? Con excepción de la focalización en los sectores más bajos, ahí podías hablar fácilmente, de por lo menos unos 120 millones de dólares que podían paliarle en Sí, este pero momento. el transporte no lo van a tocar porque ya estamos en año mira, electoral. El problema de el fondo, Cintran tiene subsidio, pero pues. el problema de fondo de los subsidios es que es una política que es insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad financiera de sostener a largo plazo esos programas. Que haya focalización, eso así debe de ser. Claro. Lo que están haciendo ahora es reduciendo el foco. Correcto. Pero ojo, una política al principio se define positiva por el número de beneficiarios y de gente que realmente lo necesita, pero a largo plazo se define por el número de gente que sale de ese estrato de pobreza y ya no necesita ese subsidio. Por eso es pero temporal. en nuestro país, así es, y estoy Por de eso es acuerdo temporal. ahí es donde, pero aquí no. El problema, amigos, es que eso no se puede sostener porque tú comenzaste en el año 1999 con 13 millones. Yo parto en el 2005 por una razón básica. En realidad, los verdaderos programas ya de subsidio empezaron con Tony Saca. 150 millones. Se ha multiplicado por 3 del 2005 al 2013. ¿Y cuánto Eso han salido de la eso pobreza? no lo soporta, en primer lugar, las finanzas. En segundo lugar, no hay una reducción significativa de los niveles de pobreza. La reducción de los niveles de pobreza se entienden y se interpretan sobre la base de los salvadoreños que se van a Estados Unidos, mandan dinero y eso saca de la pobreza a familias, y eso es de manera temporal y no se sabe qué va a pasar en el retorno. Pero hay algo más grave. Es que hay empresas privadas que tienen que pagar primero el subsidio. A mí lo que me preocupa también en el caso de la energía eléctrica es a la gente que le llega el subsidio en su recibo, ya paga menos, ¿verdad? Paga menos. ¿A quién le paga menos? A la distribuidora. La distribuidora se queda con la esperanza que la diferencia se la va a dar el gobierno. Pero ¿qué pasa si el gobierno no tiene dinero y no paga el subsidio a las distribuidoras? Va a ser lo mismo que el FODES. Ahí es donde viene. ¿Por qué? Porque hoy las distribuidoras tienen que comprar energía, no se las regalan, y se está comprando incluso a Guatemala. Por lo tanto, señores, estamos poniendo en riesgo la relación oferta-demanda de energía, y eso es gravísimo, es gravísimo. Eso no se puede dejar de pagar. No es que sean transnacionales las distribuidoras, no. Es que simplemente hay un juego en el que ellos piden fiado mientras el gobierno les da. Y esa energía de Guatemala no está llegando. Eso es un ejemplo simple de la crisis de los subsidios y de su insostenibilidad en el tiempo. Nos vamos a la pausa comercial, no sin antes recordarles para que aperturen desde ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan y desde luego están preguntándonos, como para recordarles que el propósito de habernos traído este programa era tener una antesala precisamente sobre aquellos componentes que rodean el trabajo que desarrolla el facilitador de Naciones Unidas, el embajador Benito Andión, frente a lograr un consenso de partidos políticos y superar aspectos que tienen que ver con la crisis. El tema del subsidio, ahora acá. Sí, por eso es que más allá del subsidio, el embajador Andión tiene la gran responsabilidad de volcar en documentos digeribles, asimilables, qué es lo que está pasando en El Salvador. La tensión social, señor Andión, es clave para poder cambiar El Salvador. Ese es para mí el substrato sobre el cual se tiene que ir cambiando, porque ahí en tensión social va polarización, va conflicto, va violencia, ahí va de todo. Eso es lo que nos tiene enquistados como país violento aquí en El Salvador. Yo quizás esperaría de que la labor, lógicamente, del señor Andión va a ser titánica, sobre todo porque le va a tocar buscar aquellos puntos de coincidencia que tengan los distintos actores a los cuales les va a tocar. Y el que viene de México lo debe de conocer perfectamente. La teoría que sustentó un gran laboralista mexicano, Néstor de Buen Lozano, utilizó un concepto de flexibilización en las posiciones, porque no va a pretender cambiar ni la parte ideológica de uno ni la parte, pero sí se puede buscar los puntos de coincidencia flexibilizando las posiciones político-partidarias. Doctor Salgado. Bueno, yo lo que creo es que el señor Andión tiene que enfocarse en los problemas estructurales del país. Después buscar quién lo va a hacer. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Porque aquí los problemas estructurales del país son la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la violencia, la marginación del gobierno hacia la empresa privada y la corrupción. Porque si no hubiera corrupción, este país no tuviera los problemas que ahora tiene, ninguno de los problemas que ahora tiene. Correcto. Ahora, yo diría lo siguiente. Don Benito tiene una tarea no solo complicada, sino larga. Esta es una fase en un proceso y uno no puede adelantar cosas a la siguiente fase porque destruye. Esta es una fase en que él está comenzando los primeros contactos, está volviendo a identificar actores, está conociendo correlaciones. Yo le diría, identifique 3 grandes fuentes de poder. El poder real, que es el económico, el poder formal, que es el político, y un incipiente poder popular que surge del resto de las organizaciones sociales. Identifique esos 3 niveles, porque esos son niveles de presión en todo proceso. En segundo lugar, esta es una fase muy privada y yo espero que los medios de comunicación entiendan que este no es el momento de las declaraciones fuertes para generar titulares. Es el momento de entender lo que él tiene que tener mucha reserva. Y le recomiendo, busque pequeños acuerdos en estos 2 años, acuerdos simbólicos, acuerdos claves que mantengan esperanza, pero que además de eso sienten una base. Y tratemos de que no se nos desborde tanto, siempre se nos va a desbordar un poco, porque así somos los latinoamericanos. Ya decía Julio, no hay lugar en que las campañas electorales no polaricen, pero tenemos que mantenernos en ese margen. En tercer lugar, aproveche este periodo electoral para hablar con los que están por encima de las elecciones, los que no se meten en las elecciones, pero que tienen hilos que las conducen y las manejan. Hable con ellos. Y ojalá, don Benito, si todavía tenemos país en el 2019, que en buena parte va a depender de su gestión, podamos entonces sentar una base de acuerdos. Preparémonos para casos de emergencia que podemos tener si tenemos un retorno masivo de migrantes. Esas cosas a lo mejor pueden acelerar
pueden complicar, pero a la larga nos van a demostrar lo complejo de esta realidad. Nuestra confianza para su trabajo, para su profesionalismo, sabemos el cariño y el amor que usted le tiene a este país y le deseamos lo mejor y en lo que podamos humildemente apoyarlo, don Benito, cuente con todos nosotros. Yo quiero pedirle a Ernesto, con todo respeto, que si mañana que va a estar en la entrevista le puede hacer 2 preguntas que a mí me revolotean. La primera es, ¿qué visión tiene de que debería cambiarse de los acuerdos de paz de hace 25 años el embajador Andión? Es decir, los 25 años de los acuerdos de paz, aquí los hemos criticado, aquí los hemos alabado, etcétera, pero él tiene que plasmar un cambio de una generación completa de estos 25 años en nuevos acuerdos de paz. Entonces, ¿cómo él está viendo eso? Eso para mí es clave saber cuál es la visión del embajador Andión. Y la otra pregunta del millón aquí... O sea, la visión diferencial entre lo que fue hace 25 años y lo que puede ser ahora. ¿Qué va a tomar de bueno? Si son los mismos actores que están gobernando el país. Pues sí, básicamente sí. Sí, es la misma película con diferentes ¿qué va a tomar actores? de lo cumplido y de lo no cumplido de los acuerdos de paz en 25 años después? Eso es para mí los primeros. Y lo otro es lo que Julio siempre reitera, que yo lo retomo, es que vienen elecciones seguidas, consecutivas, pero los niveles de voto van bajando. ¿Cómo se puede legitimar solo con aritmética de que votaron tantos, pero el abstencionismo, si pasa del 50, del 60%, cómo eso va a legitimar las votaciones? Eso para mí es determinante. Bueno, qué bueno, qué bueno que ya tú me adelantaste, le voy a hacer la aclaración. El propósito de habernos traído a ustedes este día es porque queríamos tener una antesala previo a que el señor Andión, el día de mañana es el único espacio que tenía, hoy creo que está con los colegas con otros colegas en otro canal, y luego mañana, pero necesitábamos tener esencia de un análisis político como el que han hecho para trasladárselo a él el día de mañana. Y trasladar las 2 cosas. Juan José dijo que tomar en cuenta el poder real y el poder formal. Yo le quiero agregar uno. Y el popular. Y el popular. Ese, creo, don Benito, salga de esa estructura, de esa burbuja y escuche la realidad. Escuche la calle, que es precisamente al fin y al cabo a quienes van a ir orientadas las decisiones. Y lo otro, a mí sí me gustaría saber cómo se va a implementar frente a un año electoral un acercamiento donde tradicionalmente las posiciones han sido concentradas. Por lo demás, le deseamos todo el éxito, nos montamos en esto. Este país necesita alguna esperanza y reitero lo que dijo Juan José, en lo que humildemente este panel pueda servirle, está a su disposición. ¿Qué le diría usted, doctor Salgado, a don Benito? Bueno, yo le deseo muchas bendiciones, que el Señor le dé sabiduría, porque el problema en el que se va a meter, pues es un problema bastante serio, problema enmarañado completamente, en donde hay de todo, hay ambiciones, hay mandados que se tienen que hacer a los que están más arriba de los políticos y sobre todo que piense don Benito en que la solución cualquiera que sea tiene que ir en beneficio del pueblo y no en beneficio particular de nadie. Bueno, interesante, quiero agradecerles como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de nuestros televidentes y a ustedes la disponibilidad del tiempo también para venir a dar aportes necesarios a la ciudadanía, a nuestros televidentes, para que ellos puedan construir su propia lectura de los temas que hemos abordado. Juan José, como siempre, gracias. Gracias y nos vemos en 9 días. Mira, y te felicito, y voy a aprovechar a felicitarte tu reciente nombramiento como secretario general, ¿verdad? Sí, de Cambio una Democrático. Elección interna, me nombraron secretario general. Ahora, en este panel no lo había dicho porque no vengo a hacer política partidaria, vengo a hacer análisis objetivo. Gracias a todos los amigos del partido que confiaron en mí y espero servirles. Y créeme lo que por esa razón estás acá, porque nunca he visto que lleves agua para tu molino.
Y eso te hace ser una persona de mayor Yo también quiero rédito. unirme a la felicitación, aunque sabemos claramente las diferencias ideológicas Pues sí, que pero tenemos. eso es lo ridículo de la democracia, Julio. Con Juan José, pero sí te felicito, creo que sos de los pocos racionales, ¿verdad? Que tiene izquierda. todavía. Y creo de que te espera un gran reto de poder demostrar una nueva opción para este país. Se me fue el tiempo. Gracias al doctor Salgado. Gracias, Carril. Qué bueno, Julio, que ya estás con nosotros. Y con nueva energía, con nuevas baterías, ¿verdad? Y con nuevo maletín negro. Y el nuevo maletín negro. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.